¿Cuántas personas venezolanas están repartidas en todo el mundo? En este momento, 6.300.000 y tantas mil personas. En este momento estamos actualizando los venezolanos en las 300 ciudades y 90 países en el mundo. ¿Y esas 6 millones, dónde están las mayores concentraciones? No, bueno, más de la mitad están concentrados en tres países: Colombia, Ecuador y Perú. Colombia, que tiene 2 millones, Perú, que tiene 1 millón y algo, 1.200.000 de acuerdo a ciertas fuentes, y Ecuador, que tiene aproximadamente 400 y tantos mil venezolanos. Estamos hablando ahí ya de 3,5 millones de venezolanos. Esa cantidad de venezolanos en tan corto tiempo explica un poco, digamos, que se haya dado una realidad social complicada para esos países y que empiece a surgir un sentimiento de xenofobia. Xenofobia en el caso venezolano arranca en casa. A mí me preocupa cuando me preguntan por ese tema, porque estamos buscando la paja en el ojo ajeno y nos olvidamos de la viga en el propio. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el primer acto de desconocimiento del fenómeno migratorio y el desconocimiento del otro, y no hay peor xenofobia que esa, la ejerce el gobierno venezolano. Digamos, para el gobierno venezolano no existe una cosa que se llame diáspora. El peor enemigo de los venezolanos es el gobierno venezolano. El peor xenófobo en contra de los venezolanos es el gobierno venezolano. Incluso los llamó bioterroristas, armas bioterroristas, ¿no? La calificó algunas diputadas. Entonces, digamos, no busquemos fuera cuando el mal está allá adentro. Se hace visible, pues, distintos hechos de violencia que están afrontando venezolanos, sobre todo en países de América Latina. Y cuando comienzas a ver el montón de gestos positivos y de organizaciones que trabajan por los venezolanos, todo eso opaca esos gestos y esas palabras, ¿no? Me quito el sombrero frente al tratamiento que se le ha dado a los venezolanos por parte de los países latinoamericanos, reivindicando y poniendo por delante los derechos humanos más que el derecho de fronteras, ¿no? En ese sentido, tú piensas que son actos muy puntuales y no son políticas, digamos, dirigidas por grupos políticos que intentan sacar ganancia de sentimientos que hayan contra los venezolanos. Entonces, lo que ha hecho Latinoamérica es casi que un ejemplo al mundo. Y lo que acaba de hacer Colombia es sencillamente un liderazgo global, pues, ¿no? Es decir, es tratar de reconocer la importancia de integrar y facilitar el reconocimiento del otro y su inserción legal para que pueda trabajar, para que pueda acceder a la educación, a los servicios, etcétera, etcétera. ¿Qué explica el tema de la xenofobia? Hay varios, pero los mitos que se han creado, el mito de que el migrante destruye empleo, y eso lo utilizan algunos partidos políticos, ciertamente, Que le, que le va a quitar el trabajo a un nacional. Claro, que reduce los salarios, eso lo está, ahora que hay campaña electoral en Perú, hay grupos políticos que están promoviendo el retorno de los venezolanos a Venezuela. Colombia ha hecho la cosa más inteligente, ha dicho, ese capital humano, que es una demanda agregada impresionante, que consume un cafecito, unos metros cuadrados de habitación, que consume luz, que consume transporte, multiplicado por 2 millones de venezolanos, es una demanda agregada que dinamiza la economía. Pero resulta que toda migración es buena. La migración reduce la pobreza global, la migración estimula la demanda agregada, impulsa el empleo directo e indirecto y beneficia al país de origen vía remesas, beneficia al país de acogida y se beneficia el migrante mismo. Entonces, no ha habido suficiente... Eso te iba a preguntar, ¿por qué pesa más en la notoriedad estos actos de xenofobia que esos aspectos positivos que tiene la migración venezolana en las economías? Tú citas el caso de Colombia, pero... Por eso nosotros hemos trabajado en esta red global, vamos a comenzar con algunos talleres dentro de muy pronto, trabajando sobre estas nociones, cómo romper esos mitos que hablan. El primer mito que conocíamos en Venezuela era el de la fuga de cerebros, ¿no? Cosa que afortunadamente ya casi nadie utiliza, ¿no? O son muy pocos los que utilizan. El segundo mito es este de creer que la migración destruye empleo y reduce salario.
El tercer mito, también muy extendido, y ha habido pronunciamientos de alcaldes y ha habido pronunciamientos de diputados e incluso de algunos partidos políticos en campaña electoral, hablando de que la migración venezolana es la que produce violencia. Hay ejemplos que se citan de que, por ejemplo, frente a determinados actos delictivos, tratan de señalar que se han incrementado porque están involucrados venezolanos. Claro, y en el tratamiento de la noticia, yo recuerdo estando en Bogotá, un periódico de Cúcuta, una periodista me llama y hablando de este tema, le dije, bueno, pero es que ustedes señalan cuando hay 500 asaltos, hay 3 asaltos hechos por venezolanos, pero 3 asaltos en 500 es nada. ¿Por qué no señalas a los 497 restantes como hechos por colombianos? Entonces, el tratamiento de la noticia es importante y por eso esta iniciativa que te estoy hablando es tratar de meternos en las salas, no para, porque yo creo en la libertad de expresión y yo creo que lo que hay es dar herramientas a la gente para que sea la gente la que tome las propias decisiones y sus propias opiniones. Ese tratamiento de la información sobre el migrante venezolano, a tu criterio, ¿obedece a ignorancia o hay una política o una orientación política detrás de la orientación de esas informaciones? Lo que yo veo es que los argumentos que se utilizaron en contra de los chinos en Estados Unidos, en contra de los irlandeses, en contra de la migración italiana, en contra de la migración marroquí en Europa, en contra de la migración siria, en contra de la migración haitiana o en contra de la migración colombiana en algún momento, es la misma. Este movimiento migratorio de venezolanos está marcando récord histórico. No, sí, claro, indudablemente. Primero, para Latinoamérica, sí, sin duda. Venezuela, en un breve lapso, tiene el 20% de la población fuera, porque no solamente es el número de migrantes y la velocidad con la que ha crecido, sino el porcentaje con respecto a la población. La población de Venezuela se está reduciendo. No solamente se está reduciendo, sino que quienes se están yendo son quienes están en edades productivas y reproductivas. Estamos hablando del segmento de edad que va entre los 18 y los 40 años. Ese es el grueso de la migración. Eso significa que está disminuyendo la cantidad de hijos nacidos en Venezuela. Están quedando los mayores y los niños que están recibiendo los recursos, las remesas, que hoy es el primer o segundo rubro de ingresos, segundo o primer rubro de ingresos del país en divisas, digo. Pensar que esos 6.300.000 venezolanos van a regresar, primero que es imposible, no habría suficiente agua, electricidad, trabajos, escuelas, maestros para dar respuesta y mucha gente se instaló, logró resolver, conseguir un buen lugar, educación para los hijos. Más del 50% de quienes están fuera tienen hijos y eso es importante en la decisión de quedarse o retornar. Entonces, todo esto necesita una nueva reflexión de Venezuela, necesita un nuevo dibujo de Venezuela. ¿Ese movimiento migratorio en el año 2021 continuará? Bueno, en el año 2020, y es el lado del dato que estamos levantando, en el año 2020, contexto de coronavirus, contexto de fronteras cerradas, contexto de aeropuertos cerrados, la migración seguía creciendo. Entonces, en el año 21 va a seguir creciendo.